Sin esperanza, ¿dónde estaríamos? Ni quiero pensar. La idea de vivir sin esperanza me parece horrible, espantosa. He vivido tantos años confiando en el Señor que me parece difícil encontrarme en una situación donde perdería toda esperanza. Pero me acuerdo de un par de situaciones en las que tuve la sensación de encontrarme sin respuesta, sin recursos, frente a un dilema ocasional. La primera que me viene a la mente ocurrió durante nuestra primera experiencia misionera en México en el año 1957. Estuvimos mi esposa y yo y con nuestras dos hijas, que hoy están con nosotros, pero en aquel entonces eran preescolares. Vivíamos realmente a la merced de Dios, dependiendo de los recursos económicos que nos llegaran de amigos y hermanos, o de la manera en que Dios obrara para suplir nuestras necesidades. Llegó un momento cuando comenzó a escasear la comida. Cada día controlaba el correo para ver si llegaba algún alivio y nada. Comencé a pensar que podríamos terminar la vida por falta de alimentos. Me imaginaba escenas en que familiares y amigos pudieran llegar a enterarse de que la familia Swindoll había muerto de hambre en el sur de México. Wow. Otra ocasión fue cuando volvíamos de allí, de México, a Houston, que era nuestro hogar, de ahí donde nos conocimos, mi señor y yo, después de varios meses sirviendo al Señor en México. Viajamos en nuestro Jeep rastrojero, tirando un acoplado con todas nuestras pertenencias. Por la escasez de fondos decidimos viajar casi sin parar, excepto para poner combustible en el auto cada tanto. Me acuerdo de la última estación de servicio cuando cargamos el tanque, cerca de las 3 horas de la madrugada, cuando me agarró un sentido de desesperación por haber gastado los últimos pesos por la gasolina. Me preguntaba si llegaríamos a la frontera, que todavía distaba varias horas de viaje. Hay otras situaciones también, a veces he preguntado una pregunta retórica: Señor, ¿qué fue tu propósito de que nosotros estuviéramos en México? Porque vivimos tantas pruebas y dificultades que me vino la respuesta: ese fue tu bootcamp, tu tiempo de entrenamiento para lo que Dios quería hacer más tarde. De todas maneras, es lo que me ha venido como analogía. En la primera instancia que mencioné, lo que nos salvó fue una provisión que no había tomado en cuenta. Nos quedaba en casa una bolsa grande de arroz que unos buenos hermanos nos habían regalado en los Estados Unidos antes de viajar a México. Con eso, mi señora, con su maestría culinaria, nos preparó comidas de arroz de distintas formas para el desayuno, almuerzo y cena durante varios días. No estoy exagerando, ¿eh? Entre tanto, llegó el alivio esperado. Lo interesante es que, aunque era todo arroz, nunca pasamos hambre. En la segunda instancia, logramos llegar a la frontera con el estado de Texas. Pero me había olvidado que para cruzar el río habría que pagar un peaje. Como no me quedaron pesos mexicanos, pregunté cuánto saldría el peaje en dólares. Me quedaron unas pocas monedas
que me permitieron pagar al oficial la suma especificada. Terminamos cruzando la frontera literalmente con 5 centavos en el bolsillo y con el tanque de combustible casi vacío. Por suerte, en la primera ciudad teníamos amigos que nos recibieron gozosos en su casa. Fue el domingo en la mañana cuando llegamos y al invitarme a predicar en la reunión de la iglesia, me dieron luego una ofrenda con la que pudimos llegar a nuestro destino. Dios siempre tiene la respuesta. Una vez uno se siente desesperado y Dios interviene. Y parece que Él quiere llevarnos a nuestros últimos recursos para que aprendamos en vida. Él está con nosotros. Él está. Y Él nos está guardando. Han habido otras instancias difíciles, pero estas dos son las que me vienen a la mente ahora. Y como no es mi propósito simplemente contar mi experiencia misionera en México, seguiré con el tema ahora. Al leer la Biblia, nos encontramos con situaciones realmente desesperantes, en las cuales no se vislumbró de qué manera pudieran salir triunfantes los protagonistas. ¿Qué de Abraham y Sarai, a quienes Dios les prometió un hijo en su vejez, cuando la esposa de Abraham era estéril? En ese caso, el comentario del apóstol Pablo en Romanos 4 nos informa de la fe y la esperanza de Abraham y la intervención divina. Y aquí está el texto. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llega a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Pienso en José, el 11º hijo de Jacob, a quien sus hermanos le traicionaron y vendieron como esclavo. Pasó años realmente tristes en Egipto, sin familia. Pero el texto de Génesis indica lo que le salvó de un fin terrible. Dice el texto: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Daniel y sus colegas hebreos vivieron en exilio en Babilonia. Por la bendición de Dios sobre sus vidas, sus compañeros los tenían envidia y tramaron un complot para lograr que el rey los condenara. Los 3 amigos fueron echados en un horno de fuego que consumió al guardia que los metió allí. Pero ellos salieron airosos, dejando admirado al rey y al pueblo babilónico. A Daniel le pusieron en una fosa con leones hambrientos, que en una situación normal habría resultado muerto y comido rápidamente por las bestias. Sin embargo, no perdió la esperanza de que Dios el Señor supiera librarlo. Para la admiración del rey, Daniel salió sin rasguño, felicitado por el mismo rey que había ordenado su condena. Hay muchos otros casos en que los seguidores del Señor se vieron en situaciones desesperantes. Lo que los sostuvieron fueron su fe y su esperanza en Dios. ¿Qué es la esperanza?
¿qué importancia tiene en la vida? ¿En qué se fundamenta? ¿Y cómo se sostiene? Esa es la pregunta que me ha orientado al preparar este estudio. ¿Qué es la esperanza? El diccionario de la Real Academia define la esperanza así: estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. También ofrece una definición religiosa, el mismo diccionario. Dice: en la doctrina cristiana es virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Cuando yo leo esas definiciones me parece tan secas, tan inadecuadas, ¿no? Pero encontré en el diccionario, nuevo diccionario bíblico, certeza, una definición más apropiada a la convicción cristiana. Y esta es lo que dice ese diccionario. La esperanza en el sentido bíblico específico es posible cuando se cree en el Dios viviente, que actúa e interviene en la vida humana, y en quien podemos confiar en que llevará a cabo lo que ha prometido. Esta esperanza no es producto del temperamento, ni está condicionada por las circunstancias u otras posibilidades humanas. No depende de lo que posee el hombre, ni de lo que sea capaz de hacer por sí mismo, o de lo que otro pueda hacer por él. Es decir, la esperanza es más allá de lo que podemos explicar, razonar, deducir. Esto revela que la esperanza cristiana se fundamenta en la fidelidad de Dios y en su capacidad soberana de realizar lo que se ha propuesto. En la experiencia de los creyentes, la esperanza es el producto de la conciencia de la gracia de Dios, su intervención en la vida humana y las obras que Él ha realizado en el pasado. Vale decir, al recordar cómo Dios ha obrado en nuestra vida, en otras ocasiones tomamos ánimo para esperar que actuará de nuevo para nuestro bien. El apóstol Pablo expresa su confianza en Dios en todas sus cartas. En Romanos 8:28, un texto muy conocido, él afirma: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto implica que Dios no solo sabe de nuestra situación, sino que orienta nuestras circunstancias según su soberana voluntad, a fin de conducirnos en la senda que llevará a cabo su propósito. El bien mencionado en el versículo no es otra cosa que lo mejor de Dios para nosotros. No es una referencia a nuestro placer, sino a la realización de la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo digo porque a veces en la experiencia nuestra pasamos por cosas que nos duelen, nos preocupan, y solo después nos damos cuenta que todo fue para nuestro bien. En el momento uno no lo percibe, pero con el paso del tiempo uno se da cuenta: claro, ahora es claro. Dios tuvo que hacer eso justamente para enseñarme algo muy importante que no habría aprendido de otra manera. Tomamos nota
Tomemos nota de otras expresiones en las cartas del apóstol Pablo sobre la esperanza cristiana. Aquí quiero citar varios versículos que están en la pantalla. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Más tarde en el mismo capítulo, Romanos 15, versículo 13, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me gusta esta palabra rebosar, porque es más de lo suficiente. No es solamente que llega al tope, rebosa. Y la esperanza rebosa por el poder del Espíritu Santo. También dice en Colosenses 1:27, a los suyos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y en 1 Corintios 13, versículo 13, leemos, ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más excelente de ellas es el amor. La relación entre la fe y la esperanza se enfoca en el texto de Hebreos 11, versículo 1, donde leemos, ahora bien, la fe es, escuchen bien esto, la fe es la garantía de lo que se espera. La garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Yo recuerdo haber leído hace muchos años que por largo tiempo los traductores encontraron esta palabra traducida aquí, garantía, y parece que es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y no entendieron con exactitud lo que quería decir el autor con esa palabra. Hasta que un día, entre los descubrimientos arqueológicos, encontraron un documento antiguo que usaba la misma palabra y se refería al título de una propiedad. Es interesante que Dios, al hablarnos del futuro, la palabra esa es lo mismo que un título. Cuando pienso, ¿qué es lo que tendremos en el cielo? Yo no sé, pero ya tengo título, ya tengo la garantía. Y esa garantía es la que asegura que estaremos en la gloria con Cristo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este texto señala que la fe y la esperanza no son simples deseos o ilusiones, sino gloriosas realidades que pertenecen a los que confían en Jesucristo. Y ahora la pregunta, ¿cómo se fundamenta la esperanza? La esperanza surge en el corazón como corolario de la fe puesta en Cristo. No lo producimos nosotros, pues viene por una operación espontánea del Espíritu Santo. Cuando estamos compungidos por el efecto de la proclama del Evangelio y la conciencia de nuestra necesidad de Dios, respondemos con arrepentimiento y fe en Cristo por su obra realizada en el Calvario a favor nuestro. Y de pronto nacen en nuestro fuero interior una alegría y una confianza
que dan testimonio de que somos parte de la gran familia de Dios. De allí, la realidad del mundo espiritual comienza a tener un profundo sentido para nosotros. Ayer o anteayer leí un testimonio en el nuevo número de Christianity Today, una muy buena revista que leo siempre. Un testimonio de una mujer atea toda la vida, y el año pasado, 2015, se convirtió a Cristo, pero la forma en que se convirtió fue sorpresiva para ella, casi sin poder entender lo que había pasado. Cuenta de que en un momento difícil con un hijo o una hija, creo que el bebé, dice con su convicción atea, dice en un cuarto vacío, como al cuarto: esté conmigo. Y después se preguntó, ¿por qué dije eso? ¿Qué es la expresión? No te escuché. Que esté presente conmigo, ella decía. Es decir, como diciendo a la nada. Y entonces se preguntaba por qué había expresado así. ¿Ah? No entendemos muy bien. Ella estaba con un hijo. Sí, no explica, solamente dice que tiene un problema con un hijo. Un problema con un hijo. Sí. Okay. Y entonces es como que, aunque no creía en Dios, expresó ese... Como si le estuviera hablando a Dios, pero no le... Claro, exactamente. Esté presente conmigo. Y después se preguntaba, ¿por qué dije eso? Y comenzó a leer algunos libros cristianos que fueron recomendados por una amiga. El asunto es que llegó casi sin pensar a la fe. Y el asunto es cuando llegó a comenzar a creer en Dios, vino una alegría a su corazón, una paz interior que era inefable, no se explicaba. Lo que estoy señalando es esto, que es una operación del Espíritu Santo, que primero trae convicción, produce en nosotros ese anhelo por Dios, y después da la respuesta de Dios de paz y gozo. Ella se maravillaba. Y yo recordaba que hace muchos años leí la autobiografía de C.S. Lewis, famoso autor inglés, que dice que él era teísta, es decir, que creía que Dios existía, pero no podría explicar nada de eso. Es casi ateo, pero creía que la razón indicaba que tiene que haber un Señor, ser supremo. Un ser supremo. Dice que subió a un bus y cuando bajó del bus era creyente. ¿Sí? Creo que también dijo que él había sido como un bloque de hielo y cuando llegó se había derretido el hielo. Sí, dice que lo que le llegó era el gozo. El gozo. Esto es lo que estoy tratando de explicar acá. Que no siempre podemos explicar lo que está pasando adentro. Pero cuando el corazón se enternece, se abre a Dios, el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra que solo Él puede hacer. Amén. Y produce un despertar. Lo he visto mucho.